Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 5, creo en la comunión de los santos. Número 946 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicación de lo anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Número precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, contundente, ¿no? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Este es un número que se tiene que conectar con los demás que hablan sobre la Iglesia. Cuando estuvimos dedicando todas esas semanas a hablar de la Iglesia Santa, de la Iglesia Una, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Apostólica, aquí vamos a conectar todos esos números con este nuevo apartado que entramos a estudiar, creo en la Iglesia. La Iglesia es comunión en cuanto que es el reflejo de la comunión que existe al interior de la Santísima Trinidad. Cuando decimos comunión de los santos, es que la Iglesia viene a ser como una especie de fábrica de santos. Es más, la principal finalidad de la Iglesia es hacer santos. Por eso decimos que la Iglesia es santa en cuanto que es santificadora. Es tan importantísima la figura de los santos que en la catequesis podamos ir profundizando cada vez más en la figura de los santos, en el testimonio, en la vida, en la acción de los santos. Es tan importante que cuando un joven llegue a su preparación para recibir la confirmación, pueda escoger como el testimonio de su vida a un santo al cual va a imitar. Y por eso es que es tan importante, queridos amigos, presentar estas imágenes, estos testimonios de vida de los santos ante los niños, ante los adolescentes, ante los jóvenes. La Iglesia es una fábrica de santos, no porque hace santos por hacerlo, sino porque ella es santificadora. Número 947 del Catecismo dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bien en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Otro número precioso este que nos presenta el Catecismo esta mañana. Fijémonos cómo, en primer lugar, tenemos que decir que todos los seres humanos, por formar parte de un mismo género humano, tenemos una misteriosa unión entre nosotros. Todos. Nada que le pase a otro ser humano es indiferente para nosotros. Recordemos cómo el pecado de Adán y Eva se transmitió
a todo el género humano, no solamente a unos cuantos. Tenemos una comunión de origen y tenemos una comunión de destino. Todos los existentes han venido a la existencia y todos los que han venido a la existencia morirán. Tenemos una comunión de origen y una comunión de destino. Todos los que han existido, existimos y existirán, tienen el mismo origen. Y todos tendremos el mismo destino. Hay una naturaleza humana común. Y ninguno, por más inteligente que se crea, se puede sustraer de ello. Esto explica cómo el pecado original se transmitió. Y explica también cómo Jesús, al asumir la naturaleza humana, en cierto sentido se ha unido con todo el ser humano. Estos son misterios que se nos escapan de las manos, pero que son misterios que podemos afirmar. Además, los bautizados formamos parte de un cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo. Incluso nos puede servir para alguna catequesis, una imagen mucho más gráfica de esa comunión de Cristo con la iglesia, que es la del árbol, que tiene sus raíces escondidas debajo de la tierra. Esas raíces son imagen de Jesucristo, que desde su ascensión a los cielos está invisible a nuestros ojos. Y esas raíces del árbol hermoso que vemos hacia afuera, las raíces no las vemos. Esas raíces fundan el tronco enorme que nosotros sí podemos ver. El tronco enorme que nosotros vemos es la iglesia, que es lo que es visible, que es el rostro de Jesucristo al mundo, pero la raíz que es Jesús no la vemos. Las raíces están enterradas. Esa es una imagen muy preciosa. Los vasos capilares de ese tronco, por ahí corre la sangre de Cristo, de su vida a través del Espíritu Santo. Ese árbol tiene frutos. Esos frutos de ese árbol son 7 sacramentos. De manera que cuando uno de nosotros se acerca a ese árbol y come de esos frutos, recibe la vida de Cristo transmitida a través de la iglesia. Como cuando me como la manzana de ese árbol de manzanas, estoy comiendo el fruto de lo que ese árbol ha producido, que le viene desde la raíz, que sube por el tronco, que pasa a las ramas y después al fruto, y yo lo disfruto. Los sacramentos son eso. Los sacramentos es disfrutar de Jesucristo, que se nos transmite a través del árbol de la iglesia. Estas imágenes, la del cuerpo, la del árbol, es algo que nos subraya esta conjunción de misterios que existen en la persona de Jesús. En la comunión de los santos todo confluye, está íntimamente integrado. Es una cosa que nos revela un tremendo misterio, pero que al mismo tiempo nos invita a una coherencia, a rechazar absolutamente la incoherencia en la fe. Hay personas que se acercan a la iglesia, por ejemplo, y piden el sacramento del matrimonio. Y a lo mejor todavía no han recibido ni siquiera la Eucaristía, ¿no? Y entonces hay que empezar todo un proceso. Y fíjese cómo dice este número tan hermoso del catecismo. Es pues necesario creer. Quedémonos ahí. Es necesario creer.
Vamos a casarnos, sí, pero pues no estoy bautizado, tampoco he hecho la comunión, tampoco he hecho la confirmación. ¿Y entonces qué vas a ir a pedir? Sí, 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 yo voy a ir a pedir el matrimonio. Es necesario creer. Es necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Es necesario creer que Cristo es el más importante. Es necesario creer que Cristo es la cabeza. Es necesario creer que esa cabeza quiere comunicarse a cada uno de nosotros. Es importantísimo saber que es desde Cristo, desde ahí donde recibimos los bienes de la gracia a toda la iglesia, hasta el punto de afirmar con este número del catecismo: esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu. Todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Es como más o menos diciendo, todos tenemos que tener en torno a ese depósito de los bienes recibidos un fondo común de gracia. Y la iglesia está llamada a transmitir ese fondo común, ese depósito de la fe, y de lo cual no somos dueños. Es la conciencia de que la comunión se basa en el don, que se basa en una fe que ha sido donada, pero que nosotros no somos dueños de ella. No podemos moldearla a nuestro capricho. No podemos hacer de ella una ideología. No podemos hacer de ella una guerrilla. No podemos atravesarla. No podemos hacerla y manipularla de manera parcial. Es todo una comunión de misterios. Frente a una cultura fragmentaria como la que nosotros vivimos, frente a una cultura que se ha propuesto perseguir a la Iglesia Católica en todas partes y de todas las maneras posibles, nosotros los católicos, que intentamos cada día ser más coherentes con lo que creemos, nosotros debemos comprometernos a rechazar todo tipo de ataques que dañe esta comunión de los santos. Esto tiene que ser un compromiso de cada día. Dicho esto, nos lleva el catecismo al siguiente número, 948, que dice: la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, que lo vamos a llamar santa, y comunión entre las personas santas, que las vamos a llamar santi. Entonces tenemos dos palabras: santa, santi en latín. Comunión de las cosas santas, santa. Comunión entre las personas santas, santi. Por tanto, santa santis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias. Nos va a proponer el catecismo y nos va a enseñar, de hecho, el catecismo, cómo se celebran en las liturgias orientales esta partecita tan preciosa. Fijémonos cómo lo que es santo para los santos. Qué expresión más bonita. En las iglesias orientales, cuando las personas van a ir a recibir la comunión, cuando hablamos de las iglesias orientales, católicos orientales, cuando ellos van a ir a recibir la comunión, lo que se les dice es: lo que es santo para los santos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque está uniendo la santidad de las cosas con la santidad que cada uno de nosotros estamos llamados a tener. Antes de recibir la comunión, lo que es santo para los santos.
Esto nos recuerda que la iglesia es santa en sus medios, en sus sacramentos, y que está llamada a santificarnos. Por eso nos da la iglesia la comunión. Yo no voy y tomo la comunión. La iglesia me la da. ¿Eh? Lo que es santo para los santos. Es una llamada de atención a que no nos conformemos con que Dios es santo, a que no nos conformemos con que la iglesia es santa, porque tiene instrumentos de santificación, sino que esa santidad tiene que pasar a mi propia vida. No basta con decir, Cristo murió por los pecados de todos los hombres, como dicen los protestantes. Hay que decir, Cristo murió por mis pecados, para que yo me abra a ese perdón, para que yo me deje santificar por ese perdón, y no que yo me cruce de brazos pensando que Cristo ya lo hizo todo. Esa entrega de Cristo para la santificación de los hombres necesita la apertura de los hombres a esa santificación. Yo no me puedo llevar el cuento protestante de que Cristo ya lo hizo todo y que yo no necesito ya hacer nada. Es una llamada de atención para recibir correctamente los sacramentos, lo santo para los santos. Y también esto nos hace recordar esta catequesis que ya enseñamos sobre cómo se le decían a los primeros cristianos, los santos. Lo santo para los santos. Mateo 22, 1, 14. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se ha matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Es un pasaje del Evangelio escalofriante, muy gráfico, donde Jesús nos quiere subrayar que son invitados a este banquete de bodas, imagen del banquete de los sacramentos. A ese son invitados no por sus méritos, sino que son invitados por pura gracia. Id a los cruces de los caminos y a los que encontréis, invitadlos. Es precioso esto. En la iglesia todos están invitados. A los sacramentos todos están invitados. La iglesia no tiene que pelearse
ni convencer. No tiene que regalar ni comprar, no tiene que ofrecer un televisor y pagarle la renta a alguien para que se bautice y venga. No, hombre, eso es sectario. Id a los cruces de los caminos y a los que encontréis invitadlos. Este banquete de la comunión de los sacramentos, al que nos invita el Señor cada día, no es por méritos propios, es puro regalo de Dios. Esta es la gratuidad que expresa esta parábola del Evangelio que acabamos de leer. Y aún más dice, invitáis a todos, malos y buenos. No estamos invitados a vivir en la iglesia los sacramentos por ser buenos, ni por ser malos. Estamos invitados por puro regalo, por puro don. Dios no te quiere porque eres bueno, te quiere porque eres. Eso le basta. Esta es la primera parte de la parábola que hay que entender perfectamente. Es la llamada de atención. Cuando entra el rey al banquete de bodas y vio a uno solo, uno, de todos los que habían traído, malos y buenos, que estaba sin traje de bodas. Imagínate, este traje de boda es imagen de la gracia. ¿Cómo te has atrevido a entrar sin traje de boda? Y se resalta la importancia de recibir con conciencia la gracia. Con conciencia incluso de indignidad, porque es que no soy digno de recibir este regalo de Dios. Por eso el catecismo nos trata de enseñar hoy esta partecita de la liturgia de la Iglesia Católica Oriental cuando dice Santa Santis, lo santo para los santos. Primera de Corintios 11, 27, 29. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Es difícil encontrar una parábola más clara. Entre nosotros, en nuestra cultura, se celebran, por ejemplo, muchas bodas. Y la costumbre es que la novia lleve un vestido blanco reluciente, ¿no? Imagen de la pureza del alma. Y sería absurdo que alguien mantuviera tanta belleza externa, olvidándose de que no se confesó antes de llegar a su boda, para recibir a Jesús Eucaristía en el momento de su boda. Y ocurre entre nosotros. Nos esmeramos muchísimo por darle brillo a toda la carrocería del coche y nos olvidamos que ese coche no tiene motor. ¿Cuántas veces estamos preocupados de todos esos detalles externos que son imagen del interior, pero no nos preocupamos realmente del interior, sino solo de la imagen? En la Eucaristía, en la misa, además de que se nos pide de estar en gracia para recibir la comunión, cuando comienza la Eucaristía, incluso se dice, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pedimos perdón. Porque aunque estemos en gracia de Dios, sentimos que estamos llenos de pecados veniales y necesitamos constantemente estar purificándonos. Incluso antes de comulgar, los católicos en nuestra liturgia romana decimos, Señor,
Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En nuestra liturgia romana, esta expresión antes de la comunión es preciosa. Lo santo para los santos. Y estos santos en purificación constante decimos, Señor, aunque estoy en gracia, no soy digno de que entres en mi casa. Pero te agradezco que entres. Te agradezco que te dones a mí. Y sin duda alguna, eso bastará. Por eso cuando uno tiene más conciencia de gratitud y de la grandiosidad del don que recibe, más necesidad siente de purificación. No soy digno y necesito cada vez más purificarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. La conciencia de indignidad es proporcional a la conciencia del don, porque es que lo que se me va a dar es Dios mismo. Mateo 7:6. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen. Esto era una conciencia preciosa que tenía la primitiva iglesia cristiana. De lo que es santo tenía que ser reservado para un contexto santo. Y esto era así. Hasta el punto de que aquellos que estaban en proceso de preparación para el bautismo, que les llamamos los catecúmenos, los que no eran bautizados, podían entrar solamente a la primera parte de la celebración de la Eucaristía, en la liturgia de la palabra. Y cuando llegaba el momento de la liturgia de la Eucaristía, se salían del templo. Así lo hacemos hoy día con los catecúmenos. Por eso es que la iglesia se esfuerza tanto en poner en práctica esta conciencia de que las cosas santas tienen que ser para los santos. Aunque es verdad que se nos insiste en que tenemos que crecer en la conciencia de indignidad y en la conciencia de constantemente estar purificándonos, también hay que decir que siempre seremos pecadores a la hora de acercarnos a los sacramentos, por mucho que nos hayamos querido purificar. Sin embargo, el Señor quiere que nos acerquemos, porque los sacramentos son un remedio a nuestra concupiscencia, son el perdón de nuestros pecados mortales y veniales. Los sacramentos nos purifican en todo momento. A veces, queridos amigos, se puede remarcar de una manera desmedida de que uno tiene que recibir los sacramentos como si uno fuera perfecto. Es verdad que a la iglesia le gustaría que se recibieran los sacramentos con la plena coherencia, pero no niega los sacramentos mientras haya un hilo mínimo de fe en esa persona que lo pide. Es verdad que estamos contagiados algunas veces de ese peligro de la herejía jansenista, donde los sacramentos solamente eran reservados para una élite, para los que se creían santos diferentes de los demás, mientras que el pueblo de Dios asistía a la liturgia sin atreverse a recibir los sacramentos. No, aquí no hay una élite. Aunque hoy día lastimosamente parece que algunos nos quieran implementar o forzar esto, no, aquí no hay una élite. Lo santo para los santos, pero también teniendo en cuenta que es verdad que lo santo nos santifica a los que somos pecadores, lo santo nos sana a los que somos enfermos, lo santo nos fortalece a los que somos débiles. Una cosa no niega la otra.
Y esto es importantísimo, queridos amigos, que lo entendamos en estas catequesis de la comunión de los santos que vamos a seguir teniendo en los próximos días, ¿no? Todo completa esta visión de lo que es la comunión de los santos, donde todos formamos parte de esa comunión, de ese depósito transmitido por Cristo.